Buenas noches. Vamos a continuar. Dice así Gálatas 6:1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El tema es restaurar a los caídos. Pablo amonesta a los hermanos espirituales a que restauren a cualquiera de ellos que haya sido derrotado por el pecado. Y le dice que lo deben de hacer con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Puesto que ellos también están sujetos a la prueba. Esto es un cumplimiento, el hacerlo de esa manera, de cargar las faltas del otro, se cumple la ley del amor en Cristo. Cada hombre deberá de buscar una verdadera apreciación de sí mismo, o sea, debe de valorar su misma vida, habiendo pasado o más bien para pasar los requisitos de Dios, la prueba de los requisitos de Dios. Esto es valorarte a ti mismo y no compararte con el fracaso de alguien. Cuando tú te comparas con el fracaso de alguien y dices, yo estoy bien, estás tomando una comparación pues muy pobre, porque es alguien que cayó. ¿Por qué no te comparas con alguien que no cae? Entonces ahí sí tú pudieras gloriar, ¿verdad? Cada hombre es responsable de su propia vida. Vamos a separar un poquito o a explicar un poquito más acerca de esto. La restauración en un espíritu de humildad es una evidencia de que una persona está viviendo por el Espíritu. Porque quien vive en el Espíritu seguramente que está impregnado del amor. Y este amor lo manifiesta en su formación y en su actividad. Una expresión práctica del amor es cuando alguien restaura al que ha caído. Y mire, esto de restaurar al caído es una muestra de madurez y de amor, porque ¿cuántas veces sabemos que alguien cayó en cualquier tipo, en cualquier pecado? Nos damos cuenta y muchas veces sabemos que o nosotros mismos le hemos retirado nuestra amistad, o lo hemos criticado, o le hemos dicho o hemos hablado de él. No, fulano cayó y hacemos escarnio como luego decimos aquí, hacemos leña del árbol caído. Y no somos buenos para ir a restaurarlo, para ir a levantarlo. Y una muestra de madurez y de amor y de que andamos en el Espíritu, que vivimos en el Espíritu, es hasta guardarlo, para ir y restaurarlo, para que se levante, ¿sí? Dice Pablo: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Aquí cuando dice fuera sorprendido en alguna falta, no se trata de que fue descubierto en el pecado, no se trata de descubrir el pecado en la vida de otra persona. Más bien se está refiriendo a si algún hombre es sorprendido, es decir, agarrado
de sorpresa por el pecado, ¿sí? Que el pecado te sorprenda, no que los hermanos te sorprendan. ¿Sí entienden la diferencia? Si alguien fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? Dios no intenta que te sorprendan en faltas, ¿sí? Sin embargo, alguien es sorprendido, o sea, algunas veces en una plática tú dices algo y pues fuiste sorprendido, es como te tendieron una falta, una trampa, y tú inocentemente caíste, fuiste sorprendido por el pecado y luego te das cuenta y dices, y ya la regué, ¿no? ¿Sí entienden el concepto o no? ¿Todos? Bueno. Los que son espirituales, se refiere a los que están viviendo en el Espíritu, tienen una responsabilidad. Los que viven en el Espíritu tienen la responsabilidad de restaurar, de ayudar a aquella persona que cayó, ¿sí? El proceso de restauración, o más bien el tiempo de restauración, es un proceso, no es un acto momentáneo. La restauración no siempre es lograda. La restauración, cuando tú quieres restaurar a alguien, debes de hacerlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué entiende por mansedumbre? Un espíritu tranquilo. A veces queremos restaurar a alguien que sabemos que cayó regañándolo. Ese no es un espíritu de mansedumbre, ¿sí? La mansedumbre es una actitud que combina fuerza, convicción y gentileza. El propósito de una restauración saludable es cuando la corrección es dada de tal manera que produzca el ánimo de cambiar. Porque muchas veces alguien trata de restaurar a una persona. Mire, cuando una persona cae, muchas veces está desalentado. Muchas veces entran en depresiones, entran en desesperaciones, porque dicen, es que por más que trato de salir, por más que trato de hacer, siempre caigo, y se sienten derrotados y se sienten pues tristes, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí que el espiritual, el que anda en el Espíritu, es el que tiene la obligación de ir y restaurar a ese tipo de personas con un espíritu de mansedumbre. Y la restauración no se da en un solo momento, la restauración lleva un tiempo. Y alguien tiene que dedicar ese tiempo para que aquella persona se levante, ¿sí? ¿Por qué el espiritual debe de tomar esa actitud? Dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay una advertencia y tiene que ver con el amor. Cuando tú ves que alguien cayó, dices, ese es un sentimiento natural. Voy a acercarme por amor a esta persona, considerando que si algún día yo caigo, ¿qué probabilidades hay de que tú caigas? ¿Cuántas? ¿Cuánto? 100% dicen acá. Depende en qué, ¿verdad? Pero vamos a hablar en un término que pudiera parecer justo, 50%. Tenemos 50% de posibilidades de permanecer firmes y 50% de caer, pero todos estamos expuestos. Entonces aquí nos dice, considérate a ti mismo. Cualquier hombre podría encontrarse en la misma situación que esa persona que cayó, que fue sorprendida por el pecado, ¿sí? Cualquiera persona puede ser tentado en esa situación o puede ser probado, ¿sí?
Cuando habla aquí tentado, hay dos maneras que se refiere el Nuevo Testamento acerca de la tentación. A veces son condiciones que vienen sobre una persona de manera inesperada. Inesperadamente eres tentado. ¿Qué es inesperadamente? Por ejemplo, tú eres el otro día me pasó, tú eres un cajero en un banco. El otro día yo fui a un banco y iba a hacer un depósito y le doy el dinero y me pregunta, ¿cuánto va a depositar? Y no sé, yo le dije 5,000 pesos. Y él los contó y yo me descuidé, me volteé para otro lado y yo no me di cuenta cuando él los contó. Y luego me dijo, señor, y yo volteo y me dice, le sobran 1,000 pesos. Pero esa persona, en un momento inesperado, está siendo tentado, ¿sí o no? La tentación llegó inesperadamente. Sin embargo, hay otro tipo en las que somos tentados en cosas en las que no tenemos mucho control. Pero es una tentación que no es inesperada, sino que es una tentación recurrente que siempre estamos teniendo. Y dice la palabra de Dios, mire que no caiga, o sea, considérate a ti mismo, porque todos tenemos, atención, todos tenemos situaciones en las que somos tentados de manera recurrente, y algunos tenemos el control y otros perdemos el control. Pero sabemos, o sea, una tentación inesperada para nosotros, ¿cuál es? Pues tú puedes decir, no, pues cualquier cosa. Pero yo también podemos decir, pero una tentación que tú sabes que eres tentado siempre, ¿qué es? Entonces tú ya dices, bueno, pues en mi debilidad de esto, en el gritar o en no tener control de la comida, o que yo no sé. Pero somos tentados de manera recurrente, ahí estamos, y es algo con lo que estamos luchando, ¿sí? Hay unas evidencias que Pablo nos habla acerca de la restauración. Hay una evidencia de obedecer los mandatos de Cristo. El ayudar a restaurar a un hermano caído es una manera tangible de llevar las cargas de los otros, y estamos obedeciendo los mandamientos de Cristo. Las cargas se describe como algo pesado que alguien tiene que cargar, y estas cargas no hablamos de peso de kilos, sino que son cargas que traen un dolor al corazón, o que trae vergüenza a aquel que ha fallado espiritualmente. ¿Quién sacó la música? Alguien que ha caído, alguien que siente vergüenza porque ha fallado espiritualmente. Y son cargas que llevamos. Un dolor en el corazón, una vergüenza porque caímos, ¿sí? Entonces dice que es imperativo, aquí es imperativo el amor. Y cuando nosotros actuamos en consecuencia con este amor, el amor de Cristo, estamos cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿sí?, se refiere a que los unos debemos amarnos los unos a los otros, pero pues es muy fácil decir, ay no, te amo. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, ay yo te amo en el amor del Señor? ¿Verdad? O sea, incluso ahora que estuve ahí con unos hermanos, llegó un hombre así grandote y me dijo, pastor, yo a usted lo amo profundamente. Y yo volteé a ver a mi esposa, le dije, rescátame por favor. Oh, es un tipo de amor que te manifiestan, pero el amor se manifiesta no con palabras, se manifiesta con acciones. Y cuando dice aquí, llevar las cargas de otros, y aquí habla de esas cargas, se refiere a los que han caído, a los que han sido sorprendidos por el pecado, ¿sí? Cuando nosotros fuimos vencidos en alguna debilidad y alguien viene, obviamente que a veces pues, nos da vergüenza
me recuerdo de un caso de un pastor en otra nación que cayó en adulterio. Y los demás pastores le retiraron el habla y hablaban de él, lo criticaban en el púlpito, decían, no, que el pastor que cayó y que, bueno, hablaban mal, o sea, lo daban todavía más su nombre. Y un pastor que estaba aquí, que era muy amigo de él, fue a visitarlo. Y cuando llegó, el pastor aquel le dijo, ¿sabes qué? No lo quería recibir. Entonces le dijo a su esposa, le dije, dile que no vengo a acusarlo, yo lo amo y vengo a ver de qué manera lo puedo ayudar. Y ya el pastor salió y lo recibió, obviamente pues, con vergüenza, con llanto y decir, es que caí, hermano, y no soy digno y todas estas cosas. Pero le dijo, no, mira, yo vine a ayudarte, yo soy tu amigo, soy tu hermano y vengo a ayudarte. Qué bendición cuando tienes a alguien en esas características que sabe que tú caíste y no va y te agarra a palazos, ¿por qué lo hiciste? Que somos cristianos y nosotros, y no, sino que va y te dice, vengo a orar por ti, vengo a ayudarte. Y la restauración no se da en un día, la restauración dura tiempo y es una lucha constante. Pero cuando dice la palabra de Dios que debemos de llevar los unos las cargas de los otros, es alguien maduro espiritualmente, que anda caminando en el Espíritu, que vive en el Espíritu, ¿sí? Las actitudes que estorban la restauración. Pablo procede ahí a advertir que ninguna persona se crea ser algo. Es peligrosamente fácil para nosotros hacernos una opinión muy favorable de nosotros mismos cuando miramos lo que hacen los demás. Por ejemplo, tú ves a alguien, entras a un restaurante y ves a alguien que se está tomando una cerveza. Y vas y te sientas y dices, no, la familia va, ¿ya viste a fulano? Se está tomando una cerveza, está pecando. Gracias a Dios, yo no hago eso. O sea, aquí dice, alguien que se cree ser algo, cuando se compara con la falta del otro, ¿realmente es algo? ¿Realmente tiene validez? ¿Realmente tiene una manera de encontrar satisfacción cuando tú te mides con el comportamiento de otra persona? Mira, ese dice todavía malas palabras, mira, ese es un impuntual, mira, ese es aquel. O sea, criticando a todos los demás y tú pensando que tú estás muy bien porque tú vives en otra manera y tú ya te sientes que eres algo. Y dice la palabra de Dios, a sí mismo se engaña. Quien crea así, que se ponga en comparación con otro, a sí mismo se engaña, porque esa persona que está haciendo algo indebido a los ojos de él, pues no tiene validez, porque el modelo con el que te comparas, vamos a pensar sin caer tampoco en una crítica, es un nivel muy inferior, ¿o no? ¿Qué caso tiene decir, no, él sí toma cerveza y yo no? Yo me mantengo limpio y puro. Y muchas veces tenemos otras actitudes que hablan de que somos carnales y que no somos espirituales y que estamos fallando a lo que estábamos hablando así antes, ¿verdad? Hay una responsabilidad personal, eso nos dice Pablo, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno debe examinar su propia conducta, no la de los demás. Porque nosotros no fuimos puestos de jueces de nadie absolutamente. Nosotros debemos examinar nuestra propia conducta.
o debemos de examinar, bien, esto es más complicado, la obra de Dios en nosotros mismos. No debes de estar examinando la obra de Dios en las de los demás. No, examina la obra de Dios en ti mismo. ¿Sí? Pablo no hace un contraste de las obras humanas con las obras o con la gracia divina, sino que lo que Pablo hace es que el hombre sea honesto en demostrar las virtudes, cualidades y frutos de su propia vida. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la vida de esas personas? Cuando alguien prueba a sí mismo, cuando se autoexamina y prueba que lo que Dios está haciendo es tan grande, es tan sólido, es tan firme, entonces tendrá motivos de gloriarse respecto de sí mismo, pero el parámetro es la ley de Dios, es el mandamiento de Dios. Ese es el parámetro en el que nosotros tenemos que estarnos autoexaminando. ¿Cuál es la obra de Dios en nuestra vida? No lo que están haciendo los demás. Si tú te comparas con los demás, pues a lo mejor eres un ciego en el país de los ciegos. Dice, cuando alguien se compara a sí mismo, ¿tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo? Cada quien, dice, es responsable de su propia carga. De esta manera el apóstol Pablo compara o lleva a cada cristiano acerca de su responsabilidad, la responsabilidad que un hombre tiene consigo mismo, la responsabilidad social que un cristiano tiene. Habla del compañerismo que un cristiano tiene acerca de llevar las cargas de los demás por amor, mis hermanos. El versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Conforme el creyente es enseñado, tiene la obligación de compartir lo que tiene, sus enseñanzas, con sus maestros. Es decir, cuando tú aprendes algo, pues debes de manifestar esa enseñanza, debes de vivirla. Los hombres no deben ser engañados pensando que pueden evadir las consecuencias de sus decisiones. Esto es, no podemos ser más vivos que Dios. Un hombre, hay leyes que son naturales y se repiten. Un hombre segará lo que ha sembrado. Quien sembró para la carne, segará corrupción. El que sembró para el Espíritu segará vida eterna. Esto debe estimular al que está buscando hacer las cosas correctamente, al que está buscando vivir en el Espíritu, como lo hemos estado estudiando. La cosecha, cuando se cosecha, tiene que ver con lo que se siembra. Explicando un poquito más, tenemos un primer punto que es el sostén de los maestros. El amor cristiano no solo es visto como una
identificación interesada en aquellos que hayan caído en pecado, sino que es una manifestación de un comportamiento de compañerismo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Debemos de tener y manifestar lo que hacemos, porque es parte de nuestra instrucción, de lo que enseñamos. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, aprender esto que estamos teniendo aquí, todo el libro de Gálatas, y no hacemos nada? Dice, a ti mismo te engañas, porque tú puedes decir, no, pues yo con guardar, es más, hay quien dice o se siente que por el hecho de venir a la iglesia, a clases los martes, es superior a otros que no vienen. Pero pues si tú te comparas con el que no puede venir contigo, que sí vienes, pues al final de cuentas no tiene mucho sentido, porque el que no viene a lo mejor, porque no viene porque tiene que trabajar y tiene hijos y tiene muchas cosas que hacer. O a lo mejor, fíjese, usted juzgue, alguien que no viene porque dice, no, es que yo tengo que ir a mi casa, atender a mi esposa y a mis hijos, en lugar de ir a la iglesia a aprender. ¿Quién tiene más mérito? ¿El que vino aquí a aprender la Biblia o el que se quedó en su casa a cumplir con su familia? Puede ser, digo, tampoco es, no, pues no hay que venir a clase, no. Son dos cosas así como que se tienen que valorar, pero puede ser en algún sentido mayor mérito el que se queda a pasar tiempo de calidad con sus hijos, al que viene a escuchar la palabra de Dios y no hace nada. Crece en conocimiento, mas no crece en aplicación. Sí, mi hermano. De acuerdo. Sí, mi hermano. Lo primero que tenemos que dar testimonio es en casa. Estoy de acuerdo con usted que dice, lo primero es Cristo. Lo segundo, la familia. Pero si yo por venir y aprender de Cristo desatiendo a mi familia, ¿estoy bien o estoy mal? Cristo nos da el camino. Cristo nos da las facilidades. Bueno, creo que tendríamos que tener una charla usted y yo por lo que estoy escuchando, porque en un sentido es cierto. Sin embargo, yo por venir a aprender la palabra de Dios no voy a descuidar a mis hijos en su enseñanza, pero Cristo no me va a dar un día de 30 horas para yo venir aquí y aprender la palabra de Dios y descuidar a mi familia. Sí, dice ahí, el soltero, su prioridad es agradar a Dios. Lo mismo que la doncella, mantenerse pura y santa para el Señor. Dice, pero los casados, ¿sí?, tienen la obligación de las cosas del mundo, atender las cosas del mundo y cómo agradar a su pareja. Entonces, lo que para nosotros es muy importante, para mí especialmente, es muy importante que haya un equilibrio. Y conozco muchos casos de gente que descuida a su familia y se escuda en que no, es que primero está Cristo y primero tengo que ir al instituto porque tengo que aprender. Y ahí hay un desequilibrio. Sí es cierto que hay un orden, pero ese orden tenemos que cumplirlo, porque yo también creo que el Señor no nos va a premiar por cuánto sabemos, sino por cuánto hicimos y cómo cumplimos nuestras responsabilidades. Exactamente, o sea, lo que Pablo está hablando, vamos a continuar, esta es una polémica que nos puede llevar varios días, pero el asunto es que lo que Pablo habla de que nosotros no debemos de considerar que
por el hecho de pensar que estamos haciendo algo, cuando nosotros nos comparamos con lo que hacen los demás, podemos pensar que somos algo ya. Y la palabra de Dios dice, o Pablo nos enseña, que debemos de considerarnos con lo que enseña la palabra de Dios. Ese es nuestro parámetro donde nos vamos a comparar nuestra vida, lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros debemos de participar en lo que estamos haciendo, por ejemplo, con nuestros maestros, ¿verdad? Porque los que están enseñando, porque debe de haber una cosecha. La certidumbre de la cosecha. Ciertamente el que siembra tiene certidumbre de que va a cosechar, a menos que caiga un desastre. Por ejemplo, dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Entonces, cuando dice esto, no podemos engañar a Dios. Y si nosotros pensamos que, si yo hago esto, voy a engañar a Dios. No, Cristo no puede ser burlado. Y todo hombre cosechará en su momento lo que sembró. Esta es una ley natural, ¿sí? Un hombre es libre de escoger lo que quiere. Fíjese bien, un hombre es libre de escoger lo que quiere, pero no es libre de escoger las consecuencias de lo que haya escogido. ¿Sí me entiende? O sea, yo puedo decidir qué voy a hacer en esta circunstancia, pero no soy libre de escoger el fruto que voy a recoger. Las consecuencias, el fruto siempre será lo que yo sembré. O sea, yo no puedo sembrar, tengo 10 semillas de diferente fruto y yo digo, voy a sembrar manzanas, pero yo quiero recoger uvas. No puedes escoger. Vas a recoger, vas a cosechar lo que sembraste, punto. Y aún vamos a pagar consecuencias de nuestra elección. Y Cristo y Dios no nos va a librar de la cosecha. Nos perdona, pero tienes consecuencias. Por ejemplo, tú puedes decirle a Dios en esta noche, Señor, me equivoqué, me llevé las tarjetas al Buen Fin y gasté todo. Perdóname, fui negligente. ¿Dios te va a perdonar? ¿Sí o no? Dios te va a perdonar. Pero, ¿te van a poner las cuentas en cero? ¿Cuál es la cosecha de lo que sembraste? Hay que pagar. Pero no me ajusta mi sueldo. Mi hijo, trabaje más. Pero es que, Señor, tú prometiste que vivas, voy a diezmar más para recoger más, porque eso es un pensamiento. Si doy 100, voy a recoger 1000. O sea, hay consecuencias de nuestros actos, de lo que escogimos. Y dice ahí, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que sembraste, eso cosecharás. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Sí? Y vuelve a hacer un contraste de lo que es la carne y lo que es el espíritu. ¿Sí? Corrupción es un término que habla de ruina, de destrucción, de desilusión, de deterioro, de una pérdida total. Quien siembra para la carne. El hombre que siembra para el espíritu es aquel que satisface sus inclinaciones y deseos de vivir en el espíritu. Y este hombre también recibirá como cosecha la vida eterna. Sigue diciendo, no nos casemos pues de hacer bien. Hacer bien significa eso, hacer el bien. Sí.
Porque a su tiempo, la frase a su tiempo significa llegará el día, como todos sabemos. No hay tiempo que no se cumpla. No hay paso que ¿qué? No hay plazo que no se venza. O sea, el tiempo siempre llega. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde a su tiempo la siega llega, la cosecha llega. Y dice aquí, hay una condición: no desmayar. No desmayar significa no rendirse. Y mire, los hombres fracasan no porque son vencidos, sino porque abandonan la tarea, dejan de estar alertas, se distraen, ¿sí? Llegan en un momento de relajación, que son sorprendidos y son vencidos, ¿sí? No dejemos pasar la oportunidad. Siempre que tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo a todos. Así dice Pablo. Y dice, mayormente a los de la familia de la fe. Hay un interés en Pablo muy importante en el punto que es el de las necesidades físicas, más que espirituales de los hombres. Los cristianos tienen la obligación de asistir a los hermanos que están sufriendo privaciones y problemas materiales. Es probable que Pablo haya estado pensando en las necesidades materiales. Y sigue o termina diciendo, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. Amén. Hay algo importante aquí. Los Gálatas estaban siendo persuadidos a la circuncisión. Y lo que Pablo les dice es, los judaizantes, que eran los que estaban persuadiendo a los Gálatas a que abrazaran esta práctica de la circuncisión, y le decían que lo hicieran para guardar la ley. Con eso iban a cumplir la ley, iban a estar bien delante de Dios. Sin embargo, era una obra de la carne también. Dice, estos judaizantes no cumplían la ley. ¿Sí? Ellos no la cumplían, pero sí querían imponer esa carne a los otros, pero buscando que los otros sí la cumplieran, pero ellos mismos no la cumplían. Entonces Pablo dice que hay un contraste, porque la gloria del cristiano no tiene que ver con cuestiones simbólicas. La gloria del cristiano solamente es en la cruz. Y Pablo dice, yo me he crucificado ahí en la cruz, ahí dejé mis pasiones, ahí dejé mis anhelos, ahí dejé las cosas de la carne. Y mis hermanos, lo que Pablo nos está llamando a todos los que quieren agradar en la carne, dice,
pues vayan y circuncídense. Pero delante de Dios, delante de Cristo, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Ninguna de las dos tiene validez para Cristo. Para los judaizantes sí, porque ellos guardaban la ley mosaica. Pero los que quieren agradar a Dios, lo agradan de la última manera, lo que acabamos de hablar, ¿sí? Lo que vimos, andando en el Espíritu, guardando las cosas espirituales, no viviendo para hacer las cosas de la carne. La semana pasada yo les hablaba de lo que son las cosas de la carne y en la que muchos estamos involucrados. Lo que Pablo le menciona a los Gálatas y lo que este tipo de clases a nosotros que tenemos la oportunidad de profundizar más en el significado de las palabras, en el contenido del mensaje de cada uno de los libros, tiene que ver, si ustedes se fijan, siempre tiene que ver con cambio de forma de vida, de buscar ser mejores. Y bueno, aquí me llama la atención esto, que es importante, que nadie se crea a sí mismo que ya la hizo, que es algo, porque al final de cuentas no somos nada. Estamos en una lucha y dice, mira que no caigas. Y a veces somos duros en señalar los errores de otros, aún su propia fe. ¿Sí? Los que van a la misa, o los que van a las mandas, o los que van a esto, tú dices, no, esos son paganos, yo no. O sea, tú te estás comparando con ellos que tienen una fe y que a lo mejor nosotros en otro tiempo también la teníamos, y como ya subiste un escalón, ya ves a todos así. Yo estoy en otro nivel. Pero dice Pablo, compara tu vida con la Biblia, con los mandamientos de Dios, y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu nivel. Amén. Les agradezco mucho su tiempo, que hayan estado viniendo, asistiendo continuamente. Con esto terminamos este libro. Espero que sea de gran bendición para su vida y que puedan poner en práctica lo que aprendieron, lo que Dios les habló a cada uno. ¿Sí? Muchas gracias.